32 de esta forma: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te pedimos que tú nos hables, tú nos toques, Señor, y nos edifiques sobre todas las cosas. Amén. Pueden sentarse. Mire que yo tenía preparado esto y ya vimos que como que la hermana que dirigió el culto o comenzó el servicio, lee la misma parte, la dicha del perdón. Digo, oiga, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos libros? Antiguo, Nuevo Testamento, Salmos son 150, Proverbios son 31, de los Evangelios, etcétera. Podría haber escogido cualquier cosa. Escoge el mismo que yo traía preparado. Pero ese es el propósito de Dios, y eso es que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. Y lo he dejado así mismo, como dice mi Biblia, la dicha del perdón. Del versículo 1 al 9, este salmo comienza con una bienaventuranza para aquel a quien Dios ha perdonado. Mire que cómo comienza el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿Sabes qué? Bueno, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, ¿verdad? Quiere 3 veces feliz. Entonces, está hablando de acerca de que Dios lo perdonó, por eso es bienaventurado y es feliz. Siempre que nosotros vayamos a la presencia de Dios con corazón contrito y humillado, Dios está dispuesto a perdonarnos. En la antigüedad, para perdón de pecados, tenían que matar un animal. Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, vamos a hacer una exégesis acerca del pecado. El pecado entra o se origina o entra al mundo por la desobediencia del hombre. No es la desobediencia como algunos dicen que fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales o que hicieron esto. No, fue desobediencia de no comer lo que Dios le había, o de comer de lo que Dios le había dicho. Porque Dios lo que le dijo: puedes comer de todo fruto que está en el huerto, pero el fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, ¿qué van a pasar? Van a morir, y murieron al pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Ahora, vino un sacrificio. Ahí mismo Dios, cuando ellos cometen el pecado, aparece el primer sacrificio. ¿Y cuál es el primer sacrificio? Bueno, lo dice en Génesis, que dice que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿qué hicieron? ¿Se qué? Se escondieron. ¿Y qué se hicieron ellos? ¿Ropas de qué? De hojas. Dicen unos delantales de hoja, qué sé yo, y cubrieron porque se abrieron sus ojos espirituales y vieron que ellos estaban desnudos y que ellos no eran ya no eran inocentes, habían pasado de un periodo de inocencia a conciencia, ahora estaban conscientes que estaban en pecado y fueron y se cubrieron. ¿Qué hizo Dios? Dios entonces le hizo ¿qué cosa? Una vestidura. ¿Y de qué la hizo el Señor? ¿De piel de qué? De animales. Dios tuvo que matar a un animal y ese animal tuvo que derramar la sangre para que esta primera pareja tuviera su primera ropa. Quiere decir, ahí aparece el primer sacrificio en la humanidad por los pecados. Entonces, a través de las generaciones o las dispensaciones que pasaron miles de años, el hombre de cierta forma ha ido delante de Dios, ha hecho sacrificios, ha tratado de vivir lo mejor que puede. Cuando ha pecado, como no había un mediador, han ido delante de un sacerdote, el sacerdote oraba por esta persona, mataban el animal. Ya, depende de lo que Dios le revelara. Si era un macho cabrío, este macho cabrío llevaba el pecado de esta persona y era soltado en el desierto para que recogiera todo el pecado de esta persona. Un simbolismo. Ahora, en el Nuevo Testamento fue diferente. Vino Jesús, el llamado Cordero de Dios, el que mismo dijo, que Juan el Bautista cuando estaba bautizando y Jesús pasó por allí y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué cosa? Quita. Ahora, miren lo que estamos hablando aquí. Ahora, quitar, ¿qué quiere decir? Borrar, right?
es borrar, es quitar. Es no hablar más de eso. Pero me llama la atención porque el versículo que leímos dice de esta forma: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Cubierto, pero el pecado seguía ahí. Es como cuando yo le digo a usted que usted va a pintar una pared y debajo de la pared hay mugre, hay suciedad, y usted pinta de todos modos, la suciedad siguió abajo. No fue quitada. Primero tenías que remover toda la mugre, quitar toda la suciedad para entonces después pintar. Así era en el Antiguo Testamento. Las ofrendas de machos cabríos, de becerros, de ovejas, de tórtalas, de palominos, solamente cubrían el pecado. Por eso el salmista estaba muy de acuerdo. Él no estaba en el Nuevo Testamento, estaba en el Antiguo Testamento y fue David. Dice, si su Biblia lo dice, la mía dice que es el Salmo de David con un masquil. Masquil es un salmo de sabiduría o de sapiencia, de conocimiento y de revelación. Y entonces él sabía bien claro como siervo de Dios que cuando oraban por esta persona y era rociado con la sangre de aquel animal, ese pecado quedaba como cubierto, ¿verdad? Y él pero no era quitado, tuvo que venir Jesús. Pero él tuvo una experiencia grande. En el Salmo 32 está tremendo, pero en el Salmo 51 él tiene una experiencia también grande. La experiencia que tiene Jesús, David, es una experiencia muy amarga con el pecado. Era un hombre que había sido el cantor de Israel, que se había dispuesto a orar a Dios, a servir a Dios, componía salmos, himnos, estaba en comunión con Dios, fue ungido desde muy pequeño para el próximo rey de Israel, y cuando llega a ser rey, este hombre se desvía completamente del propósito de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pecado llega a desviar a las personas del propósito. Él dice que Israel estaba ¿en qué? En guerra. Y él se levantó por la tarde. Oye, durmió hasta las horas de la tarde. O si no, fue una siesta que agarró el hombre. Mientras sus generales, sus capitanes y todos sus soldados se estaban matando en la guerra, David estaba durmiendo. Pero después que durmió, no es malo dormir, pero hay que tener mucho cuidado. Porque la Biblia dice que no debemos dormir como muchos duermen, refiriéndose a estar espiritualmente preparados. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? Son malos. Entonces este hombre le dio por dar un paseíto por sus jardines y por sus balcones y todo. Bueno, no tengo nada que hacer. El hombre a lo mejor se sentía deprimido, porque exactamente cuando uno se aleja de Dios, le llega la depresión, le llega el desespero, lo tiene todo, el hombre lo tenía todo. Tenía masajista, manicurista, que le cortaban el pelo, etcétera, de todo, hasta lo bañaban. Entonces el hombre lo tenía todo y se acomodó de tal manera que el pecado entró a él ¿por dónde? Los ojos. Cuando vio a aquella mujer que se estaba bañando, a lo mejor fue una indiscreción, o antes se bañaban así, pero la cuestión es que él no debía de estar ocioso en ese, si no tenía que estar en la guerra, y si no estaba en la guerra porque por algún problema que la Biblia no lo dice, estar en su palacio o estar buscando de Dios. Y él tuvo la caída con esa mujer. Esa mujer salió en estado, y no solamente sale en estado, sino que mandó a matar a su marido, que era uno de sus más fieles capitanes. Por eso en el Salmo 51 él empieza a decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué cosa? Mis rebeliones. Y hay una cosa tremenda que sí hacía él, que él se humillaba y reconocía delante de Dios cuando había pecado. Miren, en el verso número 2, vamos al verso 2, dice, vuelve a hablar de nuevo: el bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué está diciendo con esto? Lo que está diciendo él es que ha habido un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona quiere adquirir el perdón de Dios, o quiere que Dios lo perdone, lo bendiga, lo exalte, o que Dios lo salve, está dispuesto a cualquier cosa.
Él en el Salmo 51, si ustedes se dan cuenta, en uno de sus versículos, él dice de esta forma: no me eches delante de ti, ni me quites, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. ¿Qué quiso decir? Quítame el reino, quítame las posesiones, quítame el dinero, los caballos, la fama. A mí no me importa que todo el mundo se entere que pequé. Yo solamente quiero tener la presencia tuya. No me eches. Yo reconozco que en realidad he pecado contra ti, pero yo vengo delante de ti diciendo: no me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Por eso Dios levantó y Dios fortaleció y Dios exaltó a David de tal forma que Jesús, según la carne, vino a través de David. Era descendiente del rey David. Entonces, en el versículo número 3 y 4, seguimos más adelante, dice: mientras cayese envejecieron mis huesos. Un momentico, vamos a pararnos ahí. David tuvo un momento que no confesaba el pecado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Quiet. Estuvo en silencio todo el tiempo. Él pensó que nadie se iba a enterar, pero el que tenía que enterarse ya se había enterado. Y tuvieron que pasar un buen tiempo, porque esa mujer salió en estado del pecado aquel de adulterio, y su hijo, su barriga creció, y hasta a la hora de dar a luz, pues se le apareció, o sea, unos 9 meses, se le apareció el profeta Natán. Y el profeta Natán le dice aquella parábola que había un hombre que tenía cientos de ovejas, que era rico, que tenía de todas posesiones, pero había un hombre que tenía una sola ovejita, que dormía con él y qué sé yo, que la alimentaba, y que el hombre rico le llega a una visita, y en vez de agarrar una de las cientos de ovejas que tenía y dárselo a aquella persona, agarró la oveja del que no tenía nada y la mató y se la dio en comida. ¿Qué hizo el rey David? Se encendió en ira. ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre hay que matarlo. Ese hombre es digno de muerte. ¿Qué dijo el profeta Natán? Ese hombre eres tú. Wow, lo cayó ahí mismo, ¿verdad? Ese hombre eres tú. Y ahí él mismo reconoció. Y él reconoció y dijo: he pecado contra el Señor. Él lo reconoció y se arrepintió. Pero en estos versículos dice: mientras cayese envejecieron mis huesos. El pecado seca los huesos. El pecado trae enfermedades, aunque usted no lo crea. Bueno, por el pecado entran las enfermedades. El pecado trae artrosis, artritis, reuma. La falta de perdón trae también esas cosas, y se ha comprobado científicamente que cuando usted siente un odio exagerado hacia una persona, esa persona le sube el colesterol, le sube la presión, le salen no sé cuántas cosas, y al final aquella persona que te hizo el mal no se muere, y esa persona, yo he visto personas terminar en sillas de ruedas, paralíticos y en cama, cuadruplégicos, por no perdonar, y se han ido de este mundo sin perdonar a la persona que le hizo el daño. Entonces, cuando tú no confiesas el pecado, mira lo que dijo David: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él gemía todo el día. Qué importante es el perdón, ¿verdad? La otra cosa es perdonarnos nosotros mismos. A veces me ponía yo a pensar que David sentía en ciertos momentos que él no estaba del todo perdonado. Por eso que cuando una persona, ¿por qué nosotros estamos constantemente repitiendo que hay que acercarse a Dios, que hay que buscar de Dios, que hay que dejar el pecado? Porque el pecado engendra pecado, y engendra pecado, y al final da a luz, ¿qué cosa? Muerte. Entonces, que eso es lo que sucede cuando tú te vas acercando al pecado. Ese pecado te va a llevar cada día más y más y más, y te vas a enredar. Los que comienzan en la droga empiezan supuestamente por drogas pasivas, por la marihuana, después una pastillita, el alcohol, y ya llega el momento que ya no pueden y terminan con piedras, con cocaína, heroína, porque ese demonio trae a otro demonio, y el otro trae al otro, y el pecado engendra pecado. Así mismo es en el mundo espiritual. Es lo que le estaba pasando a David. Dice el versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios lo que quería era el arrepentimiento. Yo sentía la mano de Dios. Las cosas le empezaron a ir mal. Más adelante él vuelve a cometer un pecado terrible también. Y ahí están los grandes pecados. ¿Cuál fue? Censar al pueblo. Censar al pueblo. Y Dios le dijo que la mano de Dios no se iba a apartar ¿de dónde? O el juicio de su casa.
De tal forma que un hermano invitó a una hermana a la casa, era una media hermana, y se hizo el enfermo y todo le salieron de allí y la violó. Y el otro hermano se enteró de eso porque es una deshonra. Una mujer así, ya esta se iba a quedar sola para toda la vida. Era la cultura así, nadie se fija en ella. Y se enteró su hermano Absalón. Oh, sí, te violó, despreocúpate, mi hermana. Vamos a dejar que olvidar eso. Dejó que pasara un tiempo. Miren todo el pecado a qué conllevó a la familia. Por eso hay veces que uno piensa que no hay consecuencias. Hay consecuencias a corto y a largo plazo. Y hicieron una comida, y en el medio de la comida y del banquete vino Absalón y él hizo así, ¡ra! Lo clavó con una espada y lo mató delante de todo el mundo, vengando a su hermana que había sido violada. Y ahí se dispersaron y todo el mundo corriendo, y llegó una noticia a David: oye, Absalón acabó con todos tus hijos. ¿Cómo? No dejó ni uno. Entre mismos hermanos. ¿Por qué? Porque este pecado engendró el pecado, y la mano de Dios se agrava sobre el pecado. En Romanos capítulo número 1 y capítulo 2, estos capítulos hablan acerca de la culpabilidad del hombre. Hay gente que dice, pero Dios no tiene que meterse, es mi vida, yo hago con mi vida quiero. Hay mujeres que salen en estado y me saco la barriga porque es mi vida, y mi vida nadie me la controla. Sí, tu vida, pero la que está dentro no es tu vida. Dios sí nos dio libre albedrío para hacer lo que tú quieras, ok. Igual que aquellos que practican el homosexualismo, sí, pero la Biblia lo condena. Desde el principio Dios mandó que cayera fuego y azufre sobre dos ciudades vecinas que llamaba Sodoma y Gomorra, y Zoar también. ¿Por qué? Porque estas personas se rebelaron en contra de lo natural. Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Léanlo para que usted vea qué consecuencias trajo el pecado. Ya estas personas habían reconocido que aquellos forasteros que llegaron a Sodoma y a Gomorra no eran normales. Aquellos varones eran ángeles, y ya querían estar hasta con los ángeles de Dios. Hasta que ustedes saben esa historia, como todos quedaron ciegos, y Dios le dijo, los ángeles le dijeron a Lot: saquen a todo el mundo aquí, córrense y no miren para atrás porque lo que viene es grande. Y hoy en día todavía ese lugar existe, el llamado el Valle de la Sal en Sodoma, donde más nunca ha crecido ni árbol ni hierba, donde estuvieron asentadas esas ciudades hasta el día de hoy. Dice el versículo número 5, aquí está tremendo. Él empieza haciendo una alabanza a aquella persona que en realidad ha sido, como se dice, valiente, y ha confesado el pecado delante del Señor, no delante de un hombre, no delante de un sacerdote, porque ese hombre, ese sacerdote, o quien sea, o ese líder es tan pecador como tú. Gracias a Dios que tenemos un mediador que se llama Jesucristo. Vamos delante de él y vamos en arrepentimiento, y no tiene que enterarse nadie, solamente Dios, más nadie. Mira el versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Oye lo que dijo en el versículo número 5, la segunda parte. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso es que nosotros hacemos énfasis de aquellas personas que han sido cambiados, regenerados, que si fumaban crack, que si fumaban marihuana, cuando vienen a Cristo, las personas ven el cambio completo. Pero no dejes este testimonio, porque hay personas que ya agarran el micrófono: yo antes hacía esto y esto. La Biblia dice: las cosas pasadas, no traigáis a la memoria las cosas pasadas. Y también dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en ¿quién? ¿Nueva qué? Las cosas viejas, ¿qué? Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo empiezo a hablar que yo era un caníbal, que me comía a las personas, que le arrancaba una oreja, y eso es lo que les gusta a las personas, escuchar: ¡ay, oye, ese era un caníbal, se arrancaba a las personas! Que otro que tenía 10 mujeres y está contando el testimonio: yo tenía 10 mujeres, y hace toda la historia aquella satánica de lo que hacía, para al final decir en un minuto que Cristo lo salvó. Yo no estoy de acuerdo con esos testimonios. Tuve una iglesia una vez que uno se paró y estaba en el altar enseñando hasta la ropa interior, porque esta persona había sido homosexual, enseñándolo. Yo me paré y me fui, me volví loco y dije: Dios mío, enseñando hasta los hilos dentales que usaba aquella persona. Eso, sinceramente, la Biblia dijo: no traigáis a la memoria las cosas viejas pasadas. Y también dice que Dios, cuando nos quita nuestros pecados, ¿a dónde los echa?
al profundo del mar. Si fuiste, lo fuiste. Las personas que te conocieron saben que ya no eres así. Que ya no eres adúltero, que no eres fornicario, que no eres un caníbal que le arranca una oreja a cualquiera, que no eres un mujeriego, que no eres un alcohólico, que eres nueva persona. Y esto es lo que David estaba demostrando. David le dijo, dice, confesaré mis transgresiones, Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados, y se acabó. Ya no tenía que volverlo a decir de nuevo. Y David por todo el reino y empezar a contar, estuve con Betsabé y esta mujer me sacó de quicio, y empiezan hasta hacer una película que las personas, casi pornográfico lo que hacen. Cuando usted en realidad es cambiado y regenerado por Dios, usted habla paz, habla gozo, habla unción, habla mansedumbre, habla la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 6, por eso orará a ti todo santo. Nosotros somos los santos. El pueblo escogido de Dios dice que somos nación santa. No vayan a pensar que es un ídolo, ni un barro, no, esos no son santos. En todo tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Dice el versículo número 8, y me gusta el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Estos animales, si hay que amarrarlos, porque estos animales no hablan. Mi niño de 3 años, hace un tiempo atrás, había una palomita que se cayó de un nido y cayó abajo, y mi papá le estaba diciendo, ¿y qué te dijo la palomita? Y él lo miró, pero rápido, y le dijo, los animales no hablan. Exactamente, los únicos que razonan somos nosotros los seres humanos. Pero hay veces que un animal entiende más que un ser humano. Aquella mula donde iba montado Balán, Balán de dale mula, mula, dale mula, y maldiciéndole y desgraciada y para aquí y para allá, hasta que la mula le habló y le dice, ¿por qué me golpeas? Y el muy tonto todavía no se da cuenta que los animales no hablan. Fue un milagro de Dios. Así mismo. Y entonces dijo, todos estos años te he servido, ¿por qué me golpeas? Si yo me aparté del camino es por algo. Y sabe que había uno de 6 o 7 pies de altura con una espada desenvainada adelante, que el ángel le dijo, dele gracias a su mula, que su mula es muy inteligente, porque si usted sigue por donde va, yo lo iba a partir con la espada a la mitad. Wow. Entonces dice aquí, no seas como el caballo o como el mulo. Hay veces que los caballos y los mulos son mejores que los seres humanos, en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque quieren a su familia, quieren a sus hijos, quieren a su, ¿verdad? Y luchan hasta por eso. Simplemente que no tienen el raciocinio que Dios nos dio a nosotros, la capacidad para saber entre lo bueno y lo malo. Dice, muchos dolores habrá para el impío, más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos a Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Termina diciendo este salmo en el versículo número 11. Entonces, él hace una historia grande, varias consecuencias. Yo saqué varios versículos, o varias partes. El salmo, el versículo 1, el versículo 2, el 4, el 5 y el 8. Y en 1 Corintios 5, 18 al 20, donde habla que a través de Jesucristo nosotros alcanzamos reconciliación con Dios. Es la parte donde dice que no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Yo conocí varios que habían sido boxeadores, luchadores. Yo me recuerdo que fui a predicar un día a una iglesia y conmigo fue uno que había sido boxeador profesional y era bueno, tenía buena pegada. Y entonces él iba a predicar un día y yo iba a predicar otro día. Y entonces en esa iglesia acostumbran que para cómo te menciono, que si eres erudito, si eres teólogo, si eres doctor, si eres estomatólogo, científico, me exaltarlo. Y fíjate que yo estaba pastoreando en ese tiempo y yo le dije, presénteme como el hermano Osmel. Pero tú no tienes ningún título. Y ¿para qué sirve eso aquí? Que no voy a hablar de mis títulos, voy a hablar de la palabra. Ok, pero cuando al otro lo presentaron que había sido boxeador, que había noqueado no sé cuánto, que le había zafado la quijada no sé cuánto, la gente, amén, amén, amén.
Y yo decía, santo Dios, a la gente lo que le gusta en realidad es ese tipo de show y de cosas terribles. Cuando a mí me presentaron, aquí tenemos a un hermano que nos visita en esta noche, que es pastor, qué sé yo. Amén, amén. Debe haber sido 2 o 3 visitantes que habían, que no eran amor ni de la iglesia. Entonces, eso es lo que hoy en día está sucediendo. En cuanto al perdón de pecados, todos tenemos fallas, todos los días cometemos fallas. Fallas de pensamiento, de ideas, de cosas que nos vienen, de cosas que escuchamos exteriormente, de conversaciones que nos metemos, que no debemos meter, cosas que vemos que no tenemos que ver o hablar, o qué sé yo, de cuánta forma a veces nosotros pecamos y cedemos al pecado. Pero no se acueste usted sin pedirle perdón a Dios y orar todos los días. Señor, santifícame, lávame, purifícame, lávame con hisopo. En el Salmo número 51 me encanta porque el hisopo era el que se le mete a los pomos adentro para lavarlo, ¿verdad? Oigan eso, imagínense un ser humano metiéndole un hisopo por la boca. Porque así mismo lo dice el salmista, el salmista lo dice, y límpiame por dentro y por fuera, por completico, que quede limpio, porque yo reconozco mi maldad y contra ti he pecado, solamente contra ti. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente creer. Antes había que dar dinero, ir a que una gente se confesara, ir delante de un sacerdote, delante de un hombre y decir, he pecado, he hecho esto. Y el hombre escuchando todas las historias y esto que lo otro. Y lo que a él se le ocurriera en ese momento, bueno, di 6 Padre Nuestro, pero no te olvides de dejar allí ¿tú me entiendes? Tu dinerito no te olvides de dejarlo allí. Si tú rezas los 10 Padre Nuestros y no dejas el dinerito. Y vi algunos también que un día dijo, pero ¿cómo va a ser? Lo bautizaron y porque no tenían 3 pesos, porque valía el bautizo, para bautizarlo dijeron, quedan desbautizados hasta que no me traigan. Yo no sabía eso. Dice, hasta que no me traigan los 3 pesos para atrás, no están bautizados. Así mismo dijeron. Solamente Dios puede perdonarnos a nosotros. Entonces voy a terminar con esto diciendo, como dice el versículo número 2, lo tengo subrayado aquí, me gusta. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Trate usted de ser transparente, como es transparente, la transparencia sobre todas las cosas. Pedirle al Señor y no le importa lo que le piensen los demás, porque aquí a las personas más le importa lo que piensan. ¿Y qué van a decir las personas? ¿Y qué va a decir mi vecino? ¿Y qué va a decir mi familiar? ¿Y qué va a decir esto? A mí no me importa quién diga, a mí lo que me importa es qué va a decir el Señor de mí. Amén. Recuérdese, la dicha del perdón. Dios les bendiga.